Lo que el día de hoy les quiero mostrar es la herramienta Caminos de Dominio. La información que está aquí en PPT, por si acaso, está extraída de una conferencia que la misma plataforma del Canvas ha proveído, ¿no? Entonces, la referencio porque en realidad hay temas allí que son oficiales del mismo entorno. Entonces, vamos a conversar, a ver si lo pueden utilizar en sus clases, la herramienta Caminos de Dominio. ¿En qué consiste esta herramienta? Esta herramienta es una funcionalidad, o sea, no van a encontrar una opción en el menú general, ni en la barra de navegación, sea del curso o sea de la plataforma, sino simplemente es una función que está dentro de algunos objetos de Canvas. Y esta funcionalidad lo que permite es bifurcar caminos, es decir, permite que a partir de una evaluación, el estudiante sea dirigido a resolver la actividad 1 o la actividad 2 o la actividad 3. En ese caso, nosotros ya estamos hablando de aprendizaje diferenciado. Entonces, es una herramienta, por lo tanto, muy importante, porque nos vamos dando cuenta que cada vez nuestros chicos tienen habilidades diferentes que pueden ser utilizadas en beneficio de su propio aprendizaje, y esta herramienta Caminos de Dominio nos va a permitir hacer eso. Entonces, el camino de dominio nos va a permitir primero generar estrategias de aprendizaje un poco más personalizadas. Nosotros como profesores, cuando llegamos a un aula, llegamos con el formato de una sesión de clases. Sí es cierto que conforme va desarrollándose la experiencia de aprendizaje, vamos adaptando, vamos adecuando y vamos a tratar inclusive de personalizar, según características de nuestros estudiantes, alguna parte de la actividad. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos camino de dominio, sería como llegar a la clase con 3 sesiones de clase diferentes. O sea, esa es la diferencia. Es decir, el trabajar con camino de dominio sí va a exigir un incremento, por lo menos al inicio del trabajo, un incremento en la labor docente, porque ya no deberé preparar una sola sesión de clase con alguna variante, sino deberé preparar hasta 3 sesiones de clase diferentes pensando en niveles de personalización. O también puedo, en lugar de personalización, hacer diferenciación. Por ejemplo, si yo tengo un estudiante que le gusta los cómics y tengo un estudiante que le gusta los poemas, entonces yo puedo llegar a mi clase para desarrollar una competencia y le digo al grupo del salón, los que quieren hacer esta actividad utilizando los cómics, vayan por aquí. Los que quieren hacer esta actividad utilizando los poemas de Becker, vayan por aquí. Entonces, esa es la segunda característica. Me va a permitir desarrollar sesiones de clase diferenciadas. Y adaptativo. ¿Adaptativo por qué? Nosotros ya estamos viviendo a raíz de la pandemia, y esto ya existía desde antes, cursos virtuales, ¿no? Por ejemplo, nuestro Ministerio de Educación tiene una plataforma Perú Educa donde proporciona muchos cursos virtuales. Pero claro, el curso virtual por lo general es lineal. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. El camino de dominio nos va a permitir hacer cursos virtuales adaptados a los rendimientos que el estudiante va teniendo en una determinada actividad. Es decir, empieza el curso virtual, se desarrolla una actividad de aprendizaje y sí debe haber siempre una evaluación. Esa evaluación, según el puntaje, el estudiante puede optar por la actividad A, por la actividad B o por la actividad C. Entonces, utilizar un camino de dominio nos va a permitir a nosotros personalizar un poco más nuestras sesiones de clase, hacer estrategias de aprendizaje diferenciado y utilizar actividades adaptativas al rendimiento o a los desarrollos competenciales de los niños. Es así que el primer beneficio de estos caminos de enseñanza, de dominio, es enriquecer el aprendizaje académico. ¿Qué ocurre si un estudiante sobre una medición, sobre una evaluación, obtiene el puntaje superior?
Pues lo natural va a ser que yo le pueda proporcionar a él un conjunto de contenidos y de actividades para profundizar la competencia de la cual él ya está demostrando dominio. Entonces yo debería prepararle para él un tipo de actividad especial. ¿Qué pasa si frente a una sesión de clase y a una evaluación, una medición, yo tengo estudiantes que todavía requieren algún reforzamiento en la competencia que se está desarrollando? Pues bien, para ese estudiante yo le deberé desarrollar contenidos y actividades, materiales de repaso, recursos, oportunidades de práctica para poder ejercitar esa competencia y que luego se vuelva a medir sobre la competencia. Y tercero, ¿qué pasa si voy a desarrollar una competencia y yo necesito variar la actividad? Por ejemplo, vamos a hacer un proyecto de aprendizaje y servicio, y a ver, ¿quiénes quieren hacer el proyecto de actividad de servicio en un tema de biología? ¿Quiénes quieren hacer un tema en sociología? ¿Quiénes quieren hacer un tema en religión? Entonces yo puedo tener actividades diferentes para que el mismo desarrollo competencial el estudiante lo desarrolle, lo realice en una actividad diferente. Este es el esquema gráfico de cómo generar un camino de dominio. Entonces, ¿qué es lo usual hasta el momento? ¿No? ¿Qué es lo usual? Lo usual es llegar a nuestra clase con una sola sesión preparada. Por supuesto que yo sé que esa sesión que está preparada tiene sus partes de diversificación, pero en el fondo sigue siendo una sesión. Es decir, lo normal sería tener solo la ruta 1, por decir, la ruta 1. ¿Está bien? Eso es lo normal. ¿Qué se propone con caminos de dominio? Con caminos de dominio se dice, tú ya no vas a llegar con una sesión, sino tú puedes llegar con 3 sesiones. Entonces, ¿qué requeriría? Requiere primero una actividad que puede ser una tarea, que puede ser una evaluación o que puede ser un foro, pero la actividad debe ser con puntaje. Una actividad que de repente para llegar a esta actividad hay una sesión de clase previa. O sea, hay un contenido, hay una competencia que se desarrolla y luego hay una actividad que mide y según el puntaje, porque esta actividad debe ser con puntaje y no importa cuál sea el puntaje, el estudiante es llevado automáticamente hacia una actividad, si está en el rango alto del puntaje, hacia una segunda actividad, si está en el rango medio del puntaje, o hacia una tercera actividad, si está en un rango bajo del puntaje. Entonces, previa a mi sesión de clase, por llamarle de alguna forma general o estándar, yo he tenido que desarrollar 3 sesiones de clase. Por ejemplo, una sesión de clase para aquellos estudiantes que tengan un desempeño que me demuestren que han logrado la competencia. En este caso, la sesión de clase puede ser de refuerzo, puede ser de estímulo, puede ser de profundización, puede ser de buscar otro tema, pero el estudiante tiene algo que hacer. Los que están en el rango medio, de repente los que están en el rango medio tienen una actividad de refuerzo determinada. Entonces, hay una actividad de refuerzo, un material de refuerzo, y luego hay una actividad para desarrollar. Y los que están en el rango bajo también, ¿no? Y dependiendo del rango, de repente tendrán más actividades o podrán elegir actividades. Entonces, esa es la idea del camino de dominio. Les voy a enseñar mi Canvas. Voy a salir de aquí y aquí está mi Canvas. Esta es mi plataforma Canvas. Entonces, ¿cuál es el primer paso que yo debo realizar en Canvas para trabajar con camino de dominio? El primer paso es crear un módulo. Es decir, yo debería venir aquí a un módulo. Entonces, imagínense que yo voy a crear un módulo de un nuevo contenido y le digo, el contenido que voy a desarrollar es el cálculo mental. ¿Está bien? He generado mi módulo. No hay nada. Yo sé que deseo que todos mis estudiantes desarrollen el cálculo mental. ¿Qué es lo que debería hacer? Debería preparar la primera sesión, ¿cierto? Y aquí, como no voy a preparar la sesión, solamente voy a poner páginas.
Entonces, en mi módulo, que lo podría hacer en el módulo o podría estar en las páginas, es indistinto, en mi módulo, lo primero que voy a hacer es aumentar un título. Ya voy a aumentar un título, texto, que me diga sesión para todos. Está bien, un título. Si bien el módulo lo voy a publicar, el título no lo voy a publicar porque me interesa solamente a mí. El saber el título me interesa a mí, nadie más. La sesión para todos. Entonces, lo primero que yo debería hacer es tener una página, voy a crearla aquí, se va a llamar sesión de cálculo mental. En esta página simple que estoy creando, no es la idea poner un contenido, porque ustedes ya saben cómo enriquecer una página, va a ser la página que tiene mi sesión de clase. Esta página que tiene la sesión de clase es la página que va a ser para todos, para todos. ¿Está bien? Allí va a estar de repente mi conflicto cognitivo, mi estrategia de aprendizaje, para todos. Pero lo que sí necesariamente también debe haber y debe haber para todos es la evaluación. Es decir, después de la sesión de clase, yo debo tener una actividad para evaluar. Y en este caso, lo que voy a colocar es un examen. Entonces, voy a colocar un examen, ¿no? Examen de cálculo mental. Ahí está, mi examen de cálculo mental. Entonces, mira, esta página va a tener la sesión de clase para todos y este va a ser mi examen que quiere medir cómo es el desempeño del estudiante en esta sesión de clase. Mira, hasta ahora estoy haciendo puro módulo, no he entrado a la funcionalidad camino de dominio. Tengo mi sesión de clase. Aquí viene el trabajo adicional. Aquí viene el trabajo adicional. Yo debo de preguntarme, ya, y según los resultados del cálculo mental, qué puedo obtener? Por supuesto que yo debo saber, voy a entrar al examen, que este examen de cálculo mental debe tener un puntaje. Imagínense que este examen lo voy a calificar sobre 10 puntos. ¿Está bien? Este examen lo voy a calificar sobre 10 puntos. Aquí está, 10 puntos. Entonces yo voy a decir, después de este examen, yo voy a tener dos grupos, voy a separar dos grupos, aquellos que sacaron 7, 8 y 9 y aquellos que sacaron menos de 7. Entonces, yo debo preparar dos sesiones de clase diferentes. Mira, vengo aquí al módulo y voy a poner el título para que quede ahí el esquemita, ¿no? Para 7, 8, 9 y 10. Para los estudiantes que sacaron 7, 8, 9 y 10. Allí va a estar. Y voy a tener que hacer mis actividades para estudiantes que sacaron menos de 7. O sea, ya aquí sí yo debo pensar, planificar y prever dos rumbos diferentes. Por eso se llama camino de dominio. Entonces, bueno, aquí como cosa simple, voy a poner un refuerzo de clase para los que tienen menos de 7 y una tarea. Entonces voy a crear, por ejemplo, aquí una página y le voy a poner refuerzo de cálculo mental. ¿Está bien? Los que saquen menos de 7, voy a ponerle aquí la sangría, los que saquen menos de 7 van a tener un refuerzo. Y claro, después del refuerzo, yo voy a necesitar medir, ¿no? Evaluación del refuerzo. Ahí está. Aquí solamente estoy poniendo una sesión de clase y una evaluación. Ojo, podrían ser más cosas. Estoy haciendo un esquema simple. Pero, ¿qué va a pasar con los estudiantes que han obtenido 7, 8, 9 y 10? O sea que aparentemente su desempeño en cálculo mental es mejor.
Bueno, también les puedo dar un material. Voy a crearles una página, y voy a decir problemas complejos. Es decir, como tienen un buen desempeño, pues a estos estudiantes que sacan 7, 8, 9 y 10, les voy a dar información sobre problemas ya un poquito más difíciles. Y luego de darles ese contenido, yo también podría, porque no es obligatorio, pero siempre es bueno evaluar, tomarle un examen, ¿sí? Evaluación de problemas complejos. Ahí está. Entonces, observa. Hasta ahora no he entrado para nada a la herramienta Caminos de Dominio. Hasta ahora estoy en el nivel de planificar mi sesión de clase de cálculo mental. Pero ahora, en lugar de llegar con una sesión de clase, estoy llegando con dos. ¿Qué hago? Una sesión de clase para todos. Vengo aquí, hago una medición. Y según la medición, los estudiantes de 7, 8, 9 y 10 puntos realizan esta actividad. Y los estudiantes de menos de 7 realizan esta actividad de aquí. ¿Está bien? Listo. En este punto les quiero clarificar un detalle. Miren, para que estas actividades sean para todos, nosotros no tenemos nada que hacer, ¿cierto? Estas dos actividades se realizan como siempre hemos planificado nuestras clases en Canvas. Pero para estas de aquí abajo, sí les voy a contar que tenemos algo más que hacer. ¿Por qué? Porque estas no son para todos. Este problema complejos no es para todos, pero por defecto Canvas lo crea para todos. Este refuerzo de cálculo no es para todos, pero por defecto Canvas lo crea para todos. Entonces, ¿qué debo hacer? Observa. Mira, entro a la página Problemas Complejos. Allí está la página Problemas Complejos. No tengo ningún contenido. Aquí deberían haber imágenes, videos, toda la sesión de clase no tengo ningún contenido. Y doy clic a Editar. Y en esta página, que debería ser hermosa y bella con un montón de problemas complejos, yo debo venir aquí abajo y ponerle esto. Permitir en los caminos de dominio. El ponerle clic en esta opción va a hacer que solo puedan ver esta página aquellos que estén dentro de ese camino. Si yo no activo esta opción, la página la van a ver todos. Y te estoy comentando que la idea del camino de dominio es que no todos vean la página. Seguro de repente algunos de ustedes ya están trabajando Canvas con estudiantes de inclusión. Ustedes se dan cuenta que los niños de inclusión también ven las actividades de los otros niños. Pues bien, la inclusión se trabaja con caminos de dominio, porque solo los estudiantes que van a ir por esta ruta van a ver la página. Entonces, ven, pongo aquí, permitir en los caminos de dominio, guardar. Bien, voy de nuevo al módulo, voy a la otra página, porque el refuerzo de cálculo tampoco es para todos. Vengo a editar, aquí debería estar todos los ejercicios para reforzar el cálculo, porque son los niños que no tuvieron tan buen desempeño, y aquí abajito pongo permitir en los caminos de dominio. Listo, ya les había explicado por qué. Perfecto. Pero ahora, estas son las páginas de contenido. ¿Qué pasa con las tareas, con los exámenes y con los foros? En este caso, evaluación de problemas complejos y en este caso, evaluación de refuerzo. Pasa lo mismo. Estas dos evaluaciones se van a mostrar a todos y nosotros no queremos que se muestren a todos. Queremos que solo sean aquellos que están enrumbados por el camino de dominio. ¿Qué debo hacer? Voy a esta evaluación, que por supuesto no tiene nada. Le voy a poner puntaje por poner algo, pero no tiene nada. Donde dice asignar, mira, porque en estas actividades recuerda que dice asignar, borro el todos, porque no es para todos. Y debo poner caminos de dominio. ¿Qué significa? Significa
que esta actividad no se va a mostrar a todos, sino se va a mostrar solo a aquellos que cumplan con el requisito del camino de dominio. Entonces, lo he hecho con evaluación de problemas complejos y lo voy a hacer con la evaluación de refuerzo. Esta es la evaluación de refuerzo, le pongo 10 puntos y aquí, ¿asignar a todos? No, asignar a caminos de dominio. Listo. Entonces, hasta el momento, ¿qué es lo que he hecho? Hasta el momento lo único que he hecho es, yo sé que tengo mi clase de cálculo mental, creo un módulo para poner todas las páginas y actividades de mi clase de cálculo mental, y esta clase de cálculo mental tiene una parte general para todos, una evaluación, porque ojo, sin evaluación no hay caminos de dominio, una evaluación, y luego actividades para los que saquen un puntaje de la evaluación y actividades para los que saquen otro puntaje de la evaluación. Y aquí sí viene el camino de dominio. ¿Dónde se configura el camino de dominio? En la evaluación general, en esta. Mira lo que voy a hacer. Examen de cálculo mental. Y aquí siempre ha estado presente, ¿eh? Seguro lo hemos visto y no sabíamos para qué era. Aquí está, caminos de dominio. Y observa que tengo 3 rangos. 1, 2 y 3. Tengo 3 rangos. Pues bien, aquí está, de 7 a 10, pero yo solo tengo 2 rangos. De 0 hasta el anterior que es 6. Y aquí ya me quedé solo con 2. O sea, primero, ¿qué es lo que hago? Genero mis rangos. Ojo, también podría haber puesto aquí de 0 a nada y no tendría ningún problema. Por más que me muestran las 3 rutas, yo puedo utilizar 2. Listo. ¿Qué hago? En este sector voy a poner las actividades de los estudiantes que sacan de 7 a 10 puntos. ¿Cómo? Doy clic aquí en el más y busco mi actividad. Busco mi actividad, contenidos, problemas complejos. Aquí está. Problemas complejos. Entonces, los que saquen de 7 a 10 van a ver esta actividad problemas complejos. Ahora, la tarea, busco la tarea de problemas, acá está, evaluación de problemas complejos. Listo. Entonces, observa, el estudiante que obtenga de 7 a 10 debe hacer estas actividades. Primero, el contenido y luego la evaluación. Y segundo, el estudiante que obtenga de 0 a 6, ya se imaginan, lo único que tengo que hacer es buscar refuerzo de cálculo y luego buscar la evaluación del refuerzo. Ahí está. Listo. No tengo absolutamente nada más que hacer. Guardo y ya se creó el camino de dominio. Entonces, sí me debo asegurar de que el examen, el general, recuerda que debe tener una fecha, ¿no? Si no tiene una fecha, no se podría activar. Si me pongo en este momento en vista de estudiante, me he colocado como estudiante. ¿Qué es lo que yo veo como estudiante? Sesión de cálculo mental y el examen. No veo más. Solamente me sale que está bloqueado hasta que el examen sea calificado. Y según el puntaje que yo obtenga en ese examen, o resuelvo problemas complejos o hago refuerzo de cálculo. Aquí, antes de yo tengo un ejercicio
con 3 caminos. Este resuelve el problema de cantidades, tiene una evaluación general y tiene un rango alto, tiene un rango medio, pero aquí con una característica, que yo le puedo decir al estudiante, que es que enviado por un camino, que elija. Es decir, si él desea que realice los problemas de restas o que realice los problemas de suma. Y si es de rango bajo, le estoy diciendo que de todas maneras realice la práctica de sumas y que de todas maneras realice la práctica de restas. Es decir, en este ejemplo, en comparación a lo que les acabo de comentar del anterior, lo que estoy haciendo es que un camino tenga opciones y el otro camino sea obligatorio. ¿Cómo se configura? Como siempre, todo se hace en la evaluación general. Entro a la evaluación general y ahí está caminos de dominio. Entonces, bueno, 100 puntos, así está configurado, porque a la evaluación general le puse 100 puntos. No me voy a detener ahí. ¿Cómo configuro la actividad general? Voy a poner aquí profundización de los problemas complejos y su evaluación de los problemas complejos. Evaluación de problemas complejos. Listo, ahí está. Al medio, que tiene alternativas, hago lo mismo. Solo que voy a hacer aquí práctica de sumas, práctica de restas. Y voy a buscar resuelve problemas de sumas, resuelve problemas de restas. Ahí está. Práctica de sumas y resuelve su problema de sumas. Resuelve problema de sumas, práctica de sumas. Perdón, ya. Práctica de sumas, resuelve problema de sumas. Práctica de restas, resuelve problema de restas. Por defecto, con el I, estamos haciendo que todo sea obligatorio. Si yo quiero que elija, le pongo clic aquí o. Y aquí funciona como la matemática. El O es la suma y el I es la multiplicación. Y tú sabes que la multiplicación anida, como si esto tuviera paréntesis. Entonces, quiere decir que el estudiante, cuando entre a esta actividad, si saca el puntaje del rango medio, le va a decir, ¿qué quiere resolver? O las sumas, o ¿qué quiere resolver? Las restas. Y según lo que elija, eso hace. Y claro, ya se imaginan que aquí será más sencillo, porque en la del último nivel yo puedo tener las mismas, ¿cierto? Las mismas. Pero claro, con el I tiene que hacer todo. El estudiante que saca alto puntaje como desempeño tiene refuerzo. El estudiante que saca medio tiene opción de elegir en qué repasa. Y el estudiante que saca bajo desempeño tiene que hacer todo. Entonces, esa es la ventaja de programar estrategias de camino de dominio. Eso es lo que les quería compartir. No sé qué les parece, tienen inquietudes, consultas. Sí, interesante la manera de colocar en cada nivel a los estudiantes. Se supone que cuando ellos obtienen un resultado en una prueba, la primera prueba que es para todos, eso es lo que va a medir, ¿no? Eso es lo que va a fijar la condición para qué lado va el estudiante. Mm. Ahora, eso es en todos los grupos, no necesariamente porque hay niños con habilidades especiales, ¿no? Se puede hacer uso de eso en cualquier momento, ¿no? Así es, en cualquier momento. Ana María, tú eres de letras, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, les voy a enseñar otra cosa. Miren, ¿qué pasa si lo que yo no quiero, porque de repente lo que yo no quiero es medir y que el estudiante, porque a veces hay que ser delicado también en las aulas, ¿no? Porque los chicos van a Sí, saber también
ay, tú te has ido para abajo, ay, tú te has ido para arriba, ¿no? Porque Impresionante. esto es, les hago el comentario, pero yo sé que ustedes lo manejan muy bien en el salón, de que hay colegios en los cuales separan a los chicos en aulas, ¿no? El aula A, el aula B y el aula C por rendimiento, y como todo en esta vida tiene su plus y su contra. Entonces, manejar el camino de dominio como lo he hecho es como si estuviera separando en aulas. La ventaja es que los chicos no se enteran quién está en qué aula. Pero ahora les quiero enseñar un truco. Mm, Miren, a y ver. pensando en literatura, ¿qué pasa si Ana dice, ya, yo quiero que los chicos lean algo para que aprendan a hacer un ensayo, pero que ellos elijan el tema? O sea, no por un puntaje, no tú te sacaste 20, sino que ellos elijan, yo elijo qué leer. Miren, aquí tengo un ejemplo. Mi módulo de proyectos. La competencia que yo voy a desarrollar es investigar. Pero mi estudiante puede elegir investigar sobre ciencias o puede elegir investigar sobre letras. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Mira, mi examen ya no sería examen, ¿cierto? Entonces, mi examen debería valer un punto para yo poder discriminar los dos caminos, ¿cierto? La lógica será, el que saca uno se va por un lado, el que saca cero se va por otro lado, pero todos sabemos que eso no es nota, es solamente porque va a elegir. Mi examen vale un punto y vengo aquí, vengo a la pregunta, ¿cierto? Voy a la pregunta y en la pregunta, aquí está mi pregunta, yo le escribo, ¿qué área de investigación eliges para el proyecto? ¿Ciencias o letras? Claro, pongo que la pregunta valga un punto y le pongo, pero este solamente es truco, habría que decirle a los chicos, chicos, no importa, no es nota. Pongo que si elige ciencias sería lo correcto, o sea, valdría un punto. Y si elige letras, valdría 0 puntos. No es nota, decimos, chicos, eso es solamente para que elijan, pero es un truco. Ahí está, mira, ciencias, el que responde ciencias vale un punto y el que responde letras vale 0 puntos. Vuelvo, ¿cierto? Ese es mi examen. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En mi examen voy a caminos de dominio y mira, tengo el que saca un punto y tengo el que saca 0 puntos. Entonces, al que elige un punto, le pongo las actividades de ciencias y al que elige 0 puntos, le pongo las actividades de letras. He utilizado el camino de dominio para que el alumno elija. Pero ojo, siempre, ¿no, chicos? 0, 1 no es nota, eso es para que elijan. Y ya según la estrategia que ustedes utilicen, al siguiente periodo lectivo pueden cambiar o pueden alternar. Eh, Preguntas, inquietudes. sí, yo tenía una duda. Nosotros cuando trabajamos en Zoom compartimos normalmente la sesión de Canvas. Si van a ser diferentes, ¿cómo haríamos para que no se den cuenta que están en grupos separados, ¿no? Allí va a llegar un momento que debe ser natural el aceptar la diferenciación. O sea, siempre a los estudiantes debemos enseñarle que lo más valioso de nuestras personas es la diferencia y que no todos debemos buscar tener destaque en todo, porque Dios nos ha hecho así y más bien nos ha hecho para colaborar. Es decir, lo primero que hay que tener claro que en un punto sí debe ser natural, ¿y tú a cuál fuiste? ¿Y tú cuál otra? Porque de repente yo, cuando era el curso de artes, estuve en el rango alto, pero cuando estuve en números, estuve en el rango bajo, debe llegar a ser normal. Ahora, ¿qué hacer mientras los chicos aprenden eso? Porque, ojo, también un detalle que hay que educar a los papás, porque a veces los papás también, ya, ¿y en qué grupo te ha puesto? Y no estás en el alto, no, o sea, también hay que educar a los papás en este sentido. Pero mientras se hace eso, una manera es que la parte del Zoom sea la sesión general y que la parte del camino de dominio sea lo que queda de refuerzo para la casa o de trabajo, ¿cómo le llamamos? Asincrónico, de tal manera que tienen menos oportunidad de compararse, pero nuestros chicos son lo máximo, ¿no? Lo primero que van a hacer es, ¿qué te tocó a ti? ¿Cierto?
pero ahí ya va a venir la parte de acompañamiento y de orientación. Pero esa es una sugerencia que les doy, que la parte general sea la clase, como tú bien dices, en el Zoom, donde todos están pendientes de todo, y la parte del camino de dominio sea lo asincrónico. Ok, gracias. César, en el caso de, por ejemplo, del área de inglés, también nos ayudaría bastante, ¿no? Sobre todo porque hay chicos que necesitan un poquito más de apoyo, ¿no? En el manejo del idioma o algunos ejercicios o refuerzos extras que a veces los padres también nos piden, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, yo me imagino que cualquier área curricular que prepare a los estudiantes para evaluaciones externas, inglés con Cambridge, después las evaluaciones censales, en la virtualidad no las hemos tenido, pero cuando volvamos, yo me imagino que el 22 tampoco, pero el 23 vamos a volver a las evaluaciones censales. Entonces, el crear en nuestras plataformas actividades automatizadas, porque date cuenta que ya no hace falta el profesor, el estudiante va siguiendo solo para que practique su matemática, para que practique su comunicación. En segundo de secundaria ya también estaba ciencias naturales y sociales, y ya cada vez más colegios dan las evaluaciones Cambridge o las evaluaciones de TOEFL, entonces es fundamental, pues. ¿Por qué? Porque los ejercicios en esas evaluaciones estandarizadas son diferenciados. Entonces, allí lo pueden explotar muy bien, Amel. Ahora pienso que en esta propuesta de uso de los términos de dominio, es, no se podría evitar tener como eje siempre la rúbrica, porque, por ejemplo, el primer examen, que es el examen que te informa acerca de en qué nivel posible estaría un alumno u otro, se evalúa en base de la rúbrica. Entonces, y todos los componentes en diploma, a veces todos son, todo es rúbrica. Si un alumno obtuvo de 10 a menos, por ejemplo, es porque no alcanza o se queda en un nivel en la rúbrica de 13 a 11 o de 10 a 6, por ejemplo, ¿no? Entonces, se supone que en las actividades, cuando estos ya estén en grupos diferenciados porque no llegan pues a la meta, las actividades tendrían que crearse a partir de aquello que le falta alcanzar, pero siempre teniendo en cuenta la rúbrica, porque en los exámenes, ellos cuando se presentan el examen internacional, los evalúan a partir de la rúbrica en sí, ¿no? Entonces, tendría que estar pensado siempre en eso por un lado. Y por otro lado, también, si se va a trabajar con caminos de dominio, es necesario considerar el trabajo previo con los chicos. Sí, hablo de los padres de familias, pero el tema en OGRU de las inteligencias múltiples, que siempre hablamos, pero como queda ahí nomás como un título, ¿no? Pero los chicos no son conscientes y además el sistema apuesta siempre por determinados cursos y no es así, ¿no? Después se encuentran en la pared, contra la pared en la universidad. Entonces, es cierto que tienen otras habilidades que otros no tienen, y esto sí, pero se queda así como un título. Entonces, habría que hacer un trabajo ahí con los chicos para que entiendan el valor de las habilidades que ellos tienen, que a lo mejor no son matemáticas, pero son de letras o son de artes, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también ha quedado un poco como un prejuicio, ¿no? En la educación, al menos aquí en Perú, ¿no? Porque en otros lados las artes, pues, son las primeras, las disciplinas que ayudan emocionalmente al estudiante. Y estos estudiantes, nuestros estudiantes, necesitan mucho de determinadas asignaturas, ¿no? Que no se le presta el valor. Entonces, por ahí también tendríamos que empezar el trabajo de inteligencias múltiples para que padres, alumnos no se sientan pues incómodos si se les separa o logran ellos identificar esta separación. Claro, excelente lo que aporta Sana, ¿no? Primero, que mi presentación ha sido muy simple, pero sería importantísimo el camino de dominio asociarlo a rúbricas, porque la evaluación admite la rúbrica, de tal forma que va a quedar clarísimo a todo. Y número dos, a la luz que dice,
sí sería importante que cada vez que utilicemos el camino de dominio, no sea una evaluación que vaya para la boleta de informe de progreso, sino comenzar a habituar que sea una evaluación, como dijo Amelia, ¿no? Para practicar, ¿no? A ver, para practicar, y el que hace, por ejemplo, los 100 metros planos, el que hace en 59 segundos, pues tiene que correr más hasta que ya lo haga 40 segundos. Y el que ya logra la meta, pues ya no tiene que ser tanto. Y eso va quedando como natural. Porque sí, la verdad es que los papás que han sido formados todavía en un método bastante tradicional de puntos, nota, primer puesto, segundo puesto, si se asocia a calificación que va el informe de progreso, se va a trastocar, ¿no? Y va a pasar lo que yo les comento, de cuando en algunos colegios separaban a los estudiantes por niveles de rendimiento, y esto traía consecuencias a mediano o largo plazo. Pero muy, muy importante lo que ha dicho Ana María, lo que ha dicho Amelia. Gracias. Buenas noches. Es importante también indicar que el concepto, en este tema de los caminos de dominio, refleja también un poco lo que nos están pidiendo ahora, ¿no? En IB ya se hablaba de evaluación formativa y sumativa, y el currículo nacional con la 094 habla de evaluación para y evaluación del aprendizaje. Entonces, sería interesante, concuerdo con con lo manifestado en el tema de poder establecer los niveles de logro. A ello habría que sumarle los estándares de aprendizaje, porque si nosotros tenemos mucha claridad en los estándares por ciclo, justamente los criterios de evaluación van a permitirnos esta comunicación con el papá y establecer este diálogo que permita pues un entendimiento muy claro de la nueva manera de calificación. Estamos en un proceso y creo que en la medida que se va a ir implementando, pues se podrá entender. Recuerde que hasta el próximo año todavía tenemos calificación vigesimal, pero ya para el 23 ya no va a haber calificación vigesimal. Entonces es un proceso que todavía tiene un poquito más de amplitud, pero ya luego va a cambiar, ¿no? Gracias, José.